Hola, Marilena Gritani por aquí otra vez hablándote de salud. Hoy hablándote de el pie diabético desde el punto de vista de podología. Y podología es la ciencia que trata los pies. Hoy vamos a entrevistar a un podólogo súper pana, amiguísimo de la casa, Andrés Patiño, que está en este momento residiendo en Barcelona, España, y que además es el podólogo de mi mamá. Saca la cuenta. Entonces, Andrés nos va a hablar del punto de vista del podólogo, el tratamiento y la prevención que podemos hacer con el pie diabético. Y tiene unas recomendaciones buenísimas, no te la puedes perder. Entonces, aquí te dejo la entrevista con Andrés. Hola Andrés, qué Perfecto. rico estar contigo otra vez en Controlando tu propia salud. ¿Cómo estás? Hola Marilena, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy muy bien, ¿y tú? Chévere, chévere, feliz de tenerte y emocionada porque hicimos un episodio anterior con el doctor Oscar Cedeño, que es traumatólogo, y hablábamos de pie diabético. Pero honestamente los detalles en cuanto al pie y lo que se puede hacer, no solamente para prevenir, sino también para curar, no quedaron muy claros porque esa no es la especialidad de él. Entonces por eso decidí invitarte para que tú nos aclares y nos informes un poco más. Como ya les dije, Andrés es podólogo y estoy feliz de tenerte porque además explica buenísimo. Andrés, empecemos porque, para que la gente te conozca de qué es lo que haces y por qué te apasiona. ¿Por qué no nos cuentas eso? A ver, primeramente yo soy podólogo, que básicamente para hacer un breve resumen, podólogo es el especialista del pie, ¿sí? No hay más. Podología es el estudio del pie y el podólogo es el especialista en estudiar el pie. Entonces, partiendo de eso, pues soy podólogo, tengo un posgrado en residencia en podología y en podología deportiva y ortopodología, que básicamente es de dispositivos ortopédicos. Y bueno, ahora mismo estoy en Barcelona, también trabajo en Ecuador, entonces estoy moviéndome en varias partes. Y bueno, también he trabajado, obviamente, que nuestro día a día es trabajar con un pie diabético y con pacientes diabéticos, obviamente. Chévere. Entonces, cuéntanos cómo está relacionado el podólogo con el pie diabético y qué es lo que más ven ustedes con pacientes Lo, diabéticos. Sí, lo importante del pie diabético que hay que recordar es que si se trabaja con un equipo multidisciplinario, ¿vale? Se trabaja con el endocrinólogo, se trabaja con el podólogo, obviamente, también se trabaja con un nutricionista, se trabaja con un angiólogo o el cirujano vascular, se trabaja con equipos multidisciplinarios y entre todos nos ayudamos porque hay ciertas cosas que necesitamos el permiso del nutricionista, del endocrinólogo o del angiólogo y así sucesivamente. Entonces es importante destacar que en pie diabético el podólogo es una base fundamental, pero que lo fundamental de todo es trabajar con el equipo multidisciplinario de diversas especialidades. Partiendo de ahí, lo que vemos con más frecuencia, pues son úlceras, ¿sí? Son pacientes ya con úlcera diabética bueno, van cuando ya se agrava la circunstancia, ¿sí? Lastimosamente. Lo que iba a comentar es que dependiendo de la gravedad, dependerá el tratamiento, ¿sabes? Entonces hay tratamientos, pues, más complicados que otros y hay tratamientos que, bueno, obviamente necesitamos hacerlo con otro especialista porque él va de la mano de cómo va la glucosa, si el paciente tiene una buena nutrición, si el paciente está evaluándose muy bien, si tiene pues acceso a salud pública, depende de varios factores que no hay que abandonarlos ni olvidarlos porque son indispensables en este aspecto. Sí, y hablábamos con el doctor Oscar Cedeño de la prevención, de enfocarse en la prevención de evitar úlceras, que son esos huequitos que salen en la piel y que no se curan, que quieres curarla, que te echas cositas ahí para que se arregle y no se cura. Y pasa por los problemas que están relacionados con la parte cardiovascular, es decir, con la dificultad que tiene la sangre para llegar a esas zonas de los pies y de los dedos, en donde puede haber un huequito, un problema, algo que cualquier otra persona se le podría sanar muy fácilmente, pero el paciente diabético no.
y entonces no lo ven. Y hablábamos también que no sienten, que no les duele, o que tienen un clavo, o que tienen algún pedazo de vidrio clavado por días y no se dan cuenta de que eso está pasando. Entonces, cuando ya se forma la úlcera, que ya es el huequito que está en muchas ocasiones desafortunadamente infectado, es cuando te llega a ti para que tú decidas qué hacer. Entonces, cuéntanos en primer lugar, cuáles son los tratamientos que, si tienes un paciente con una úlcera en la planta del pie, tal vez en uno de los dedos, qué se hace y cómo se trata. Y yo sé que no es nada positivo ni nada bonito lo que vas a decir, pero es que tenemos que hablar del tema para que las personas que son diabéticos y que no les ha pasado estén pendientes para que no les pase. Primero, hemos visto pacientes que han sufrido una amputación solamente porque se les clavó algo, caminaron descalzos, se les clavó algo, no se dieron cuenta y pues esto los llevó a una úlcera y luego pues a una infección en el hueso y luego a una amputación. Entonces, claro, es importante destacar que existen recomendaciones como por ejemplo, una de ellas es la prueba del espejo. Y esta es la primera y crucial recomendación, que la prueba del espejo básicamente es poner un espejo en el suelo, ¿sí? Y poderse ver la planta del pie, pues posiblemente todos los días, realmente todos los días, cada vez que te despiertes tienes que evaluarte. ¿Por qué? Porque el paciente diabético sufre de algo que se llama neuropatía diabética. ¿Qué es eso, Andrés? Pues básicamente es que los nervios de tu pie se va degenerando y va cada vez, deja de sentir, porque esos nervios ya no están mandando la suficiente información a tu cerebro. Punto. Partiendo de ahí, pues tú no sientes nada en el pie porque tus nervios de los pies pues no están al 100%. Entonces, como no sientes nada, pues cada vez que te pinchas, cada vez que hay una herida, cada vez que sufres de algo, pues no te das cuenta. Entonces, por eso mismo, te das cuenta después al momento de que ya está infectado, porque te genera alguna molestia o porque te diste cuenta en el calcetín o en la media porque está mojada de pus, por ejemplo. Entonces, claro, por eso es importante la recomendación de la prueba del espejo. Entonces, siguiendo con la pregunta, ¿qué hacemos? Pues depende, obviamente hay grados, la úlcera tiene grados, ¿sí? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces, dependiendo del grado, va a depender el tratamiento. Por ejemplo, normalmente lo que se hace es desbridar, limpiar toda la zona, todo el área, desinfectarla, y luego pues hacer un cultivo, evaluar si hay una posible infección para después ver si se puede mandar antibiótico, porque eso es algo muy complejo. Ten en cuenta que normalmente el paciente diabético sufre también de los riñones, entonces enviar cualquier medicamento así por así no es, no. Entonces, hay que hablar con el endocrino, hay que hablar con el médico con su médico de cabecera para saber exactamente si podemos medicarlo con ese antibiótico, cuáles son los efectos adversos, o sea, es un mundo y por eso es lo importante de trabajar con el equipo multidisciplinario. Entonces, claro, hay que hacer un estudio de saber si se le puede mandar antibiótico, hay que hacer una descarga, que esto sí es muy podológico. Y aquí está otra, otro dato interesante, que nosotros como podólogos, pues hacemos descargas, que le llamamos, que descarga es una especie de elemento que funciona para amortiguar la zona y para que esa presión que está generando en esa zona, pues se libere y descargue. ¿Sí? Así de sencillo. Es decir, que si tú tienes un problema en el pie, en esta zona, si te ponemos una descarga, pues con esa descarga va a hacer que esa presión al momento de que estés pisando el suelo, pues sea menor. Entonces, esa úlcera, pues, permita que se cierre, esa herida se cierre. Entonces, pues hacemos un montón de cosas como también el calzado es muy importante, las plantillas también son muy importantes porque hay veces y hay veces no hay, en su gran mayoría, los pacientes también se ulceran, es porque tienen una mala pisada y porque hay una hiperpresión en la zona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa hiperpresión? ¿Qué es hiperpresión? Así como se escucha, es una presión exagerada en el mismo punto. Entonces, si hay una misma presión en el mismo punto, eso se engrosa, la piel se engrosa.
Y cuando la piel se engrosa, pues también la parte interna se debilita. Por lo tanto, al final de tanto golpe que le das, pues se rompe, la piel se rompe y comienza a generarse una úlcera. Por tanto, si no, por más que mejoremos la úlcera, si no mejoramos el origen, que el problema es la pisada, pues obviamente va a seguir ese paciente, lo curamos ahora, pero al siguiente mes vuelve a salir la úlcera porque sigue habiendo esa hiperpresión en esa zona. Entonces, ¿qué tratamientos hacemos? Hacemos plantilla, pues también hacemos un estudio de qué exactamente hay ahí, por qué lo está generando qué está generando esa úlcera en el pie, porque puede ser por múltiples razones, la pisada, un problema vascular, puede ser por una herida, porque no se dio cuenta por la neuropatía diabética, puede ser por múltiples razones. Nosotros tenemos que encontrar la razón, eso sí es nuestra función real, porque debemos saber exactamente qué está pasando, ¿sí? ¿Qué está generando esa úlcera? Y partiendo de ahí, pues informarle al equipo multidisciplinario para trabajar en conjunto a ello. Andrés, otra razón por la que el examen del espejo es muy importante es que la mayoría de las personas que son diabéticos, sobre todo el tipo de diabetes tipo 2, son como gorditos, tienen su pancita y no pueden levantarse también de edad avanzada. Entonces no pueden levantarse la planta del pie como lo puede hacer un niño, como lo puede hacer una persona muy flexible y joven para revisárselo. Entonces por eso es preferible el espejo en el piso y es mucho más fácil que tú muevas el pie teniendo el espejo aquí abajo para que puedas ver la reflexión y determinarlo. Sin, Si usted es diabético y tiene flexibilidad sin problema y puede verse la planta del pie y tocarse y palparlo de una mejor forma, pues sígalo siendo. Pero la prueba de espejo es un plus adicional que, pues obviamente, como tú lo dices, si tienes un problema de movilidad o te cuesta no tienes esa misma flexibilidad, pues eso te ayuda bastante y es muy práctico, la verdad. Andrés, háblanos de las personas que están pasando por una etapa de prediabetes, es decir, que tienen ese rango de azúcar en sangre que no es lo peor del mundo, pero tampoco está muy bueno, sino que están ahí, vaya para acá, pero todavía no tienen un diagnóstico. Eh, ¿Qué medidas deben tomar para prevenir que les pase, que le lleguen a tener una úlcera o que se le encaje una uña o que se les desarrolle un callo que termina formando una úlcera y teniendo estos problemas que acabas de mencionar? Mira, lo principal de todo esto es que si tienes dudas y tienes esa prediabetes que tú le mencionas, es que en principio vayan al podólogo. Y vayan al podólogo, ¿por qué? Porque así tengan el primer contacto con ese podólogo, posiblemente anteriormente no hayan ido al podólogo. Entonces es importante hacerlo en la primera instancia para tener ese registro y ese control de evaluar la pisada, evaluar, ¿sabes? Es una forma de prevenir, podemos hacer que esa úlcera pues sea menos posible, ¿vale? No que, bueno, la vamos a prevenir al 100% no, pero si mejoramos, si hay un tema de pisada y la podemos mejorar, pues ese es un buen momento para hacerlo. Por ejemplo, si te podemos recomendar cuáles son los calcetines o las medias adecuadas para ti, el calzado ideal para ti. A ver, te podemos dar un montón de recomendaciones en base al pie para que tu porcentaje de ulceración disminuya. ¿Sí? Entonces, si normalmente tenemos un 50% de probabilidades, pues yendo al podólogo y que el podólogo te explique todo, pues vas a tener esa posibilidad, va a reducirse a un 5%, 10%. Es bastante. Entonces, claro, por eso justamente lo recomiendo. Si tienes prediabetes, pues en primera instancia ve al podólogo para que te tome los datos, te tome tu historia clínica. Sobre todo hay que trabajar la mente del paciente. Entonces, si tú no te sientes cómodo con ese profesional, pues eso también lo vas a descubrir y eso es muy importante, eso es indispensable y quiero mencionarlo sin problema porque es normal, es normal. Entonces, si tú no te sientes cómodo con un profesional, pues así estás a tiempo de cambiarte y buscar al que te sientas cómodo, ¿sabes? Porque si tú no te sientes cómodo con un profesional, pues la úlcera va a ser más difícil que te cures porque tú ya de por sí vas a desconfiar y no te vas a sentir cómodo y entonces eso sí, quiero que sepas que eso influye muchísimo en la mejoría de tu salud y del pie.
Entonces, en primera instancia, por eso es importante. Lo importante es que tengas ese contacto para que tú te sientas cómodo y pues cuando vayas periódicamente sea ameno la consulta. Y es como tener novio, o sea, tú tienes que probar varios hasta que consigas el que te sirve, ¿no? El que te gusta de Sí, verdad o el que funciona contigo y como acabas de decir, en el que puedes confiar. Porque si no tienes una buena relación con el podólogo o el endocrinólogo o el pediatra, lo que sea, vas a decir, ay, no, es que no quiero ir al tipo ese porque es que es insoportable. ¿Cómo vas a tener un médico así? Es preferible que trates y busques otros y que busques hasta que consigas el que es, para que después tengas confianza que, como dice Andrés, es básico en cualquier tratamiento. exactamente. Exacto. Ok, Andrés, hablemos de las posibles complicaciones que pueden ocurrir en un paciente diabético con cosas que son para el resto del planeta que no es diabético, cosas de todos los días, como por ejemplo cortarse las uñas de los pies. Explícanos cuál es la Mira, diferencia y las consecuencias, sobre todo. te recomiendan lavarte los pies con agua tibia. Y agua tibia para que, bueno, el agua tibia con sal hace que te limpies mejor, entre comillas, ¿sí? Porque el agua un poquito caliente, pues hace un mejor barrido de, de todos los microorganismos patógenos que estén en tu pie. Entonces, hay veces, en su mayoría, que te recomiendan lavarte los pies con agua tibia, por ejemplo. Entonces, claro, como tú sufres en neuropatía diabética, es decir, que tus nervios no te están mandando la suficiente información, entonces hay pacientes que se queman los pies, ¿sí? Entonces, yo menciono esta porque hay otras muchísimo más interesantes, pero esta es una de ellas que se olvida, pero es muy frecuente. También tenemos el tema de cortarse las uñas, que hay veces que hasta los mismos podólogos o lo ves por internet y te dicen que el corte de uña debe ser recto. Y quiero que sepas una cosa, tú que me estás escuchando, el corte de uña tiene que ser anatómico, es decir, no todo el mundo tiene la misma uña, por lo tanto yo no te puedo decir que tiene que ser recta. Hay veces que sí puede ser recta en su gran mayoría, pero hay otras que no. Entonces mi recomendación real es que vayas al podólogo, te explique cómo deberías cortarte la uña y a partir de ahí cortártela así. Entonces, indispensable, pues que vaya al podólogo, que le explique cómo se corta las uñas. Específicamente el paciente diabético, nuestra recomendación es que vaya 4 veces al podólogo cada año para evaluarse, para hacer el chequeo. Hay otros que te van a recomendar ir mensual, pero si hay una buena salud, si hay un buen control del paciente diabético, pues no es necesario que vayas todos los meses. Entonces, como regla general, 4 veces anuales y con eso estaríamos abarcando un buen control, ¿sí? Es muy importante, pues, cortarse las uñas con un alicate. O sea, yo tengo esa norma realmente, porque el corta uña para mí no es tan útil, sinceramente. Entonces, lo que sí verdaderamente es útil es utilizar un alicate mucho más pequeño que el que usamos, porque nosotros usamos uno más grande, pero comprar un alicate, pues, obviamente más pequeño y que sea, pues, perfecto para que tú te puedas cortar las uñas y si en este caso necesitas de algo cortes más pequeñitos, pues este va perfecto porque tiene la forma justamente para hacerlo, ¿sí? Es más dinámico y tampoco te quita mucho espacio en los sitios donde la tengas y es mucho mejor, la verdad. Esto te va a permitir un abanico de más posibilidades al momento de cortarte las uñas, sinceramente. Andrés, quiero mostrarle a las personas que están escuchándonos cuál es la diferencia de a lo que te refieres. Esto es un corta uñas y los que están Sí, escuchando esto por el podcast, váyanse al canal de YouTube para que lo vean. Esto es un corta uñas que la mayoría de las personas lo saben, lo conocen, es típico que vas cortando la uña haciendo así y tiene esta forma que parece como una U para cortar la uña. Supuestamente es anatómico. El problema, como dice Andrés, es que no todo el mundo tiene esa forma en las uñas de los pies. Y el alicate, que yo también tengo uno, como el que estaba hablando Andrés, es ideal por la forma y que además tiene una puntica que este no tiene. Y entonces no puedes llegar al área que necesitas sino con el alicate. Efe- efectivamente, tal cual como lo acabas de explicar, es así. Entonces, claro, mi recomendación es esa y
pues nada, que vayan al podólogo y le explique exactamente cómo deberías cortarte las uñas, que no es, porque seguramente lo leen en Google y también lo buscan en diversos lugares, entonces claro, la recomendación es esa, la recomendación es que el corte sea recto, pero quiero que sepas que no necesariamente, por lo tanto tienes que ir al podólogo y que te explique cuál es tu corte de uña ideal. Es que lo decimos muchas veces y en todos los episodios que hemos tenido aquí en este canal, que tiene que ser individualizado, porque así seamos hermanas gemelas, tenemos diferencias y no es exactamente lo mismo. Entonces no puedes decir que lo que le funcionó a tu amiga, que es chiquita, gordita, blanquita y con el pelo chicharrón o rizado, es lo mismo que te sirve a ti, que eres alta, flaquita, tienes el pelo liso y además eres rubia. O sea, no es lo mismo, son diferentes. Hay cosas que no son iguales para las personas, así se quieran mucho y sean familia. Entonces siempre la idea con la visita preventiva, profilaxis se llama en el área de medicina, es evitar que pase. Entonces tú vas con tu podólogo y le dices, mira, y no es solamente a los pacientes diabéticos, ojo, todos deberíamos tener un podólogo y el que no se sabe ese cuento que vaya a ver el video que hicimos con Andrés, el primero que hicimos donde hablaba de mi experiencia con mi podólogo, que lo adoro. Claro, Andrés lo quiero más, pero es que este tipo me salvó de mucho dolor, entonces, ajá, Claro, bueno, hay preferencias, Andrés, o sea, hay prioridades, pero por default toca. exacto. No, y es porque Andrés estaba en Ecuador y no aquí en Estados Unidos, por eso fue. Pero a lo que voy es que la idea es que entiendas y aprendas con tiempo qué debes hacer para evitar que te pasen las cosas, las uñas encajadas, los hongos en las uñas, los hongos en la planta de los pies y en este caso de pie diabético, los problemas, las complicaciones posibles con pie diabético. El podólogo es la primera persona que deberías consultar, como dice Andrés, una vez al trimestre, trimestralmente, una vez cada 3 meses para que revise y te diga qué necesitas hacer y qué cambios necesitas hacer. Sobre todo aquellas personas que piensan, no, pero es que el zapato me aprieta un poquito, pero no importa, o me pega aquí, pero no importa. En un paciente diabético, una persona que tiene diabetes, eso puede llegar a ser un problema, porque un zapato que te molesta y que te causa una irritación por la fricción o porque te pega o te molesta, no lo vas a sentir porque tienes neuropatía y en el momento que la cosa se empeora no lo vas a sentir tampoco y cuando llegas al médico, al especialista, en este caso el podólogo o un traumatólogo incluso, la posibilidad de que tengas gangrena y la posibilidad de que tengan incluso que hacer una amputación existe y eso es lo que estamos tratando de evitar. ¿No es así, Andrés? Sí, sí, es importante. El calzado también es indispensable, obviamente. Por eso lo mencioné anteriormente, que el podólogo al momento que vayas a consulta te va a indicar si la pisada está bien, si cómo estás caminando va bien, si tienes unos puntos de presión exagerados, se mejora con unas plantillas, también mejorar o evaluar el calzado, que eso es imprescindible. Entonces, claro, ten en cuenta que es todo un mundo porque también las medias o calcetines sean de colores blancos o colores claros. Y eso va a ser como que, bueno, ¿por qué? Porque justamente el momento de que te las quitas, tú puedes evaluar la media o el calcetín y ver si pues tiene algún líquido, si tiene alguna coloración en un punto exacto para saber si hay una herida o si hay una úlcera, valga la redundancia. Entonces, los colores claros en los calcetines son importantes. Y el material también es importante. Normalmente lo que recomendamos es unas medias o calcetines de algodón que justamente son más acolchadas, ¿sí? Y permiten que la amortiguación sea mucho mejor y que pues la absorción de cualquier líquido que esté pues se realice, ¿sí? Sino que no se quede ahí solamente, por así decirlo. Andrés, explícale a la gente por qué no se tienen que reventar las ampollitas que te salen cuando un zapato te lastima porque está nuevo y te sale una ampollita con agüita, ¿por qué la gente no se lo tiene que reventar? Ah, vamos a aprovechar ahí. Bueno, a ver, eso no es solamente los pacientes diabéticos, aunque los pacientes diabéticos es mucho más grave, Todo el mundo, ¿sí? exacto, exacto. Sí, pero es importante destacar que esa agüita que estamos viendo se produjo por algo, ¿sí? Se produjo porque básicamente hay mucha irritación y porque ese ambiente estaba ya quemando la zona.
y de esa zona que se estaba quemando, pues sale esa agüita para lubricar y para que mejore esa cicatriz, esa herida, ¿vale? Entonces, si nosotros le reventamos, pues obviamente, al momento de que sale, pues obviamente ese efecto no va a ocurrir y entonces lo que podemos hacer es generar una ULS que eso se infecte porque es una vía de entrada a cualquier microorganismo patógeno, llámese bacteria, virus o hongo. Entonces, eso hace que se agrave el problema. Por tanto, como mínimo, debes esperar unas 24 horas, ¿sí? Antes de reventártela por si te molesta, porque hay veces que por si te molesta, pero la recomendación es que no, ¿sí? Porque el cuerpo humano es tan perfecto, para mí el cuerpo humano es muy perfecto, entonces es tan perfecto que cuando ya lo necesita, eso se quita, ¿sí? Automáticamente. Entonces, ya lo sabes. No, y fíjate, lo que típico, por lo menos en mi familia, ay, que es una guerra. No, 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 agarra una aguja ahí, estas de coser, de subir el ruedo de la ropa, y entonces quémala con un yesquero, en la candela de la cocina, y entonces Qué con la horror. aguja negra pinchan la ampolla, le sacan el agüita, o sea, literalmente la Sí, sí, sí. ordeñan, y después, no, y después córtate con un corta uñas, córtate la pielcita que quedó ahí vacía. Espérate, porque lo que estás haciendo es abriendo un hueco en la piel y entonces ahí eso lo que puede hacerse es como decía Andrés, que te infecte y sea hasta peor. Entonces, hay que cuidarse, si eres diabético, tienes que cuidarte muchísimo más que una persona que no tiene diabetes, sinceramente. Entonces, pues si entra alguna bacteria por ahí, pues esas defensas que tú tienes les va a costar un pelín más a, a un paciente que no sufre de diabetes, que no sufre de ninguna enfermedad. Así, Entonces, cuidado por ahí. así mismo es, y los que hemos tenido ampollitas en los pies, me incluyo, a las 24 horas ya se fue, ya se bajó y ya pasó. Además de que ese líquido que se produce es parte no solamente de ese colchoncito que se te forma ahí para que no te moleste más, sino también es parte del sistema inmune buscando evitar una posible infección. Entonces cuando le quitas eso no es pus, ojo, lo que sale en una ampollita no es pus. Si te sale pus, eso es una infección, eso es diferente. Pero lo que sale en Y, una y, ampollita porrosa no es pus. y otra cosa, si te sale una ampolla, pues mi recomendación, ahora hablando de paciente diabético, es que automáticamente tengas que ir al podólogo. ¿Por qué? Porque eso es un momento muy clave para evaluar exactamente qué produjo esa ampolla. Si fue la pisada, si fue el calzado, qué fue exactamente. ¿Vale? Poniendo un ejemplo, normalmente estas ampollas se generan por el calzado. Entonces me dicen, Andrés, pero ¿cuál es el calzado ideal que deberíamos comprar? Pues ahora mismo no te voy a decir marca, porque yo no trabajo con ninguna marca, por lo tanto tampoco me caso con ninguna marca, pero te voy a dar las características que debería tener principalmente. Debe ser un calzado flexible, con suela antideslizante, flexible, suela antideslizante y el calzado debe ser cerrado, ¿sí? Completamente cerrado. ¿Por qué? Porque pues de repente estás cocinando, se te cae el aceite y puedes tener un problema. O de repente algo se cae y este zapato que va a estar cerrado, pues genera mayor amortiguación al momento de que te das un golpe con algo. Entonces, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero el calzado debería ser cerrado, flexible y con suela antideslizante, pues para que haya menos posibilidades que te resbales, básicamente. Y si tenemos una caída, pues obviamente vamos a agravar otros problemas. Entonces, eso como generalidad, partiendo de ahí, hay un montón de calzados que tienen esas características. Tú eliges el que te convenga bien y ya está. Y también los que sean más bonitos, porque los zapatos para los diabéticos no son tan bonitos que se diga. Sí, Aunque, pero aunque, ahora que estás hablando de eso, buen punto, porque hay veces que llega el paciente y te dice, no, lo que pasa es que el calzado que me recomendaron, ese calzado es muy feo. Y voy a decirte una cosa, no tienes necesidad de utilizar ese calzado, ¿sí? No es necesario, o sea, no es, porque, claro, es que son feos, sinceramente. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, tú coges todo lo que acabo de decir, esas características,
y la llevas a la zapatería y al momento de elegir cuál es, pues ten en cuenta ese tipo de norma. Como otra norma, pues cómprate los zapatos por la tarde-noche. ¿Por qué por la tarde-noche? Porque es cuando tienes tu pie hinchado, ¿sí? Y el pie hinchado, después de todo el día a día que has tenido, pues ese es el tamaño original de tu pie. Porque si te lo compras por la mañana, pues el pie básicamente está más flaco, no está hinchado, entonces hace un tamaño falso. Por eso es que a veces te preguntan, ah, mira, pero es que este zapato me quedó más, yo soy 36 y ahora me quedó el 35. Entonces, claro, también influye, el horario influye, entonces quiero que sepas que el tamaño original de tu pie lo tienes en la tarde-noche, ¿sí? ¿A qué hora? Pues 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, por ahí. Entonces, ten en cuenta eso. Y lo otro importante que hay que tener en claro es que tus dedos dentro del zapato deben moverse sin ninguna dificultad, ¿vale? O sea, tú ah, tienes tu zapato puesto y tú tienes que, los dedos deben de moverse sin ningún problema, con toda la libertad del mundo. Eso sí, claro, tampoco, no lo exageremos, porque hay casos, ¿no? Pero tú me entiendes, tiene que ser de una forma que puedas moverlo y tú sientas que no sufren, porque claro, hay muchos pacientes que después con el zapato estrecho sufren de dedos en garra, uno encima del otro, y eso hace que pues se ulcere, porque hay tanto roce constante que hay ahí, entonces claro, se ulcera y entonces ahí llega a haber un problema que hay que resolverlo de forma quirúrgica. Hay pacientes que no han llegado, que han llegado a justo a tiempo y no hay que amputarles, pero sí hay que operarles porque si no mejoramos ese dedo en garra o ese dedo montado, pues va a seguir constantemente sufriendo de úlcera. Entonces, ten en cuenta esas cositas que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues ya tienes una idea de cuál es el calzado. Y el bendito juanete también, sobre todo nosotras las mujeres que queremos poner los zapatos que terminan como en punta, como un Sí. triangulito, y entonces los deditos están ahí todos amorochados, apretados y no pueden extenderse, y entonces terminas con los deditos Yo, ya yo creo que, yo acostumbrándose, creo tipo que, yo, geisha. Yo creo que seguramente hay personas que van a escuchar este podcast y no son diabéticos, pero tienen un familiar diabético y esto le va a servir para educar a ese paciente. Pero quiero que sepas que si tú eres mujer y estás escuchando este podcast, no tienes diabetes, pero bueno, ya está, lo estás escuchando, tienes que aprender a usar los tacones, ¿sí? Yo no soy partidario de que te voy a decir, yo no soy el típico dictador que te dice no lo uses y ya está, porque culturalmente no es imposible, ¿sí? Entonces, lo que te voy a recomendar es que aprendas a usarlo. ¿Qué significa eso? Que si no necesitas usar en ese momento el tacón, te lo quites. Así de sencillo, punto. Es decir, si estás usando tacones y estás en tu oficina sentada, en ese momento quítatelo y te pones unos zapatos. Si necesitas caminar de tu oficina a la oficina a la oficina de arriba y necesitas usar tacones porque te lo exige la empresa o te quieres ver más elegante, etcétera, pues en ese momento tú te los pones. Y cuando vuelvas, te los quitas. Y así sucesivamente. Entonces, si vas a una fiesta, tú disfrutas de la fiesta, te tomas tu foto, pero ya cuando estés bailando, te los quitas porque no son nada cómodos y no son nada bueno para tu salud. Esto te lo llevo a un tema del tendón de Aquiles, un problema en la planta del pie, un problema en el tobillo, un problema en las rodillas, un problema en la cadera, un problema en la espalda y para de contar. Entonces, no es bueno. Aprende a usarlo cuando lo necesites, lo usa y cuando no lo necesites, date cuenta y te lo quitas. Yo me acuerdo que hablaste de eso en el primer episodio que hicimos tú y yo juntos y hablábamos de la necesidad de entender que tu salud del pie, la salud de tu pie es más importante que la estética del cómo verte. Y por supuesto, hay zapatos que son muy cómodos y que también pueden ser un poquito más costosos, pero si son zapatos que no te van a hacer daño, vale la pena. El dato de comprarlos en la tarde-noche, cuando ya tu pie está hinchado, lo que se va a hinchar, es más práctico para que el pie, incluso si está deshinchado, se te va a estar un poquito más cómodo, pero si está hinchado y este es el zapato que te mediste, no vas a tener problemas del roce y los benditos, la posibilidad de úlcera por el roce y por la formación de úlceras también, que ya lo hablamos.
Importantísimo ese dato. Andrés, tú estás dando un montón de recomendaciones, pero yo sé que tú tienes algo por ahí que pueden utilizar las personas que nos están escuchando para leer un poco más sobre este tema. Cuéntanos de eso. A ver, si están, tengo un blog justamente que hablo de recomendaciones del pie diabético. Si se me escapa una de las recomendaciones, es decir, que no me acuerdo ahora mismo, pueden visitarlo. El link estará en la parte de abajo de la descripción. Justamente ahí está todas las recomendaciones, que son 14, y ahí puedes y te las guardas, le das captura en tu teléfono y así se la mandas al familiar que tengas o tú misma te la grabas. Entonces voy a dejar eso. Y nada, si lo tienes y aprovechas y lo practicas ahora mismo. Y también es un recordatorio, porque cuando escuchas el podcast, dices, ok, me voy a acordar, pero hablamos de muchos detalles y dijiste muchas cosas súper Exacto. importantes y para que no se te olvide. Bueno, por supuesto que puedes escuchar este podcast o ver este video 250 veces, no te voy a decir que no lo hagas, al contrario, la plataforma le va a encantar que hagas eso, ¿no? Pero también es importante que tengas una manera de tener algo como, lo puedes incluso imprimir y dejarlo en un sitio donde se Sí, lo puedes entregar to- a alguien. totalmente, totalmente. También es bueno saber que si puedes y tienes la posibilidad de lavarte los pies, utilizar una toalla especial, pero lavarte los pies con jabón neutro, eso también ayuda bastante. ¿Sí? El jabón neutro, tener una toalla solamente para los pies, secarte bien entre los dedos de los pies, entre los dedos de los pies, sí, ayuda bastante, porque ten en cuenta que no son nada más la bacteria, sino que puedes también tener hongo. Entonces los hongos come piel y eso genera grietas y esas grietas pues pueden generar una úlcera. Entonces todo eso es importante que lo sepas porque necesitas saberlo para que pues puedas prevenir la úlcera. Ten en cuenta otra cosa importante, no muy buena, pero que quiero que la sepas porque esto te deja en alerta en que las personas que tienden a amputarle algún miembro del pie, pues posiblemente haya que amputarle otra parte de su cuerpo, ¿sí? O sea, en este caso, si te amputaron un dedo, pues posiblemente de aquí a un tiempo específico, si no acudes a los especialistas del equipo multidisciplinario, pues puedes sufrir otra amputación y puedes llegar a la muerte. Entonces, eso es interesante y es importante que lo sepas, porque así quiero que lo tengas claro y te cuides y asistas a el médico de cabecera para que después este médico de cabecera distribuya diversas funciones, que en este caso una de ellas es la mía, que es el pie, y bueno, eso. Andrés, yo creo que nos ayudaste muchísimo, sobre todo a entender con claridad qué se tiene que hacer y qué no, qué es lo malo y qué no. Las recomendaciones están buenísimas y aquí tengo otra vez el enlace para que puedan ir a buscar esas 14 recomendaciones de las que está hablando Andrés. También les voy a colocar el enlace tanto en el canal de YouTube como en el podcast, donde sea que lo escuchas, para que lo vayas a ver y también en la página que vamos a crearle en controlandotupropiasalud.com para que lo puedas buscar allí también, porque no es solamente una recomendación para el paciente diabético, sino para los familiares, amigos y cuidadores de un paciente diabético, para que estén muy al pendiente con esas cosas, porque al final tú nunca sabes si tienes un podólogo chévere, súper informativo y súper claro como Andrés, que te explica las cosas que le entiendes, sino que se ponen a hablar con todos esos palabrotos y tú sabes y no le entiendes nada. Entonces, si tienes uno de esos, a lo mejor búscate otro. Si estás en Barcelona, España, habla con Andrés. Si no, yo te mando el teléfono, escríbeme por Instagram que yo te mando su teléfono porque lo tengo, te lo tengo. O consíguete a alguien o busca otra persona que sea un poco más afable y mucho más fácil de entenderle, porque a la final, no importa que esa especialista sepa mucho, si no te sabe explicar a ti y tú no te sabes cuidar, no ganas nada. Esa es la clave. Eso es Andrés, importante. así es. Andrés, si las personas tienen alguna duda o quieren consultarte o quieren que les deje una segunda opinión tipo telemedicina, porque sé que también eso lo haces, ¿por dónde te ubican? Cuéntanos. Me pueden ubicar por Hospital Pie, ¿sí? Esa es la clínica. Tenemos clínica, estamos trabajando en Quito, Ecuador y en Barcelona, España. Sí, trabajamos, también hacemos teleconsulta. Si quieres escuchar una opinión diferente de lo que estás viviendo o lo que tienes, pues aquí estamos a la orden. También decirte que si te hablé del alicate y te dije que
que lo usaras, porque el corta uña no es tan productivo, y estás en España, ten en cuenta que lo puedes hacer en la página web. Tenemos el alicate y es de la marca, es nuestra marca. Entonces tú puedes ir a la página de Hospital Pie, está la tienda, compras el alicate y el alicate te llega en 5 días, 3 días, 5 días. Entonces son precios muy asequibles, así que estaría bien, porque hay veces que los pacientes, los mismos pacientes te dicen, pero ¿dónde compro alicate? Porque conseguirlo no es tan fácil. Entonces, claro, tienes la posibilidad de meterte en la página web y comprarlo. Eso sí, si estás aquí en España, porque solamente los envíos los hacemos desde aquí. Bueno, y si no, échate un viajecito por Europa, pásate por España, y entonces vas y le compras exacto. Exactamente. No, no, no Un hay dos por nada, uno. saltas el charco, saltas el charco. Importante que sepan que este alicate, Andrés lo escogió de un montón de alicates que están disponibles y que son los recomendados por un especialista de la podología como Andrés. O sea, no es que es un alicate cualquiera, no es que vas a comprar un alicate en la ferretería para cortarte la uña de los Efectivamente. pies. No, es un alicate específico para los pies. Andrés, por favor, aclara eso. Sí, sí, eso es importante destacar. También decirte que está hecho de acero inoxidable y que es totalmente esterilizable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tú puedes, si tienes esterilizador en tu casa o algo así, tú puedes esterilizarlo sin ningún problema, que no se te va a dañar ni nada por el estilo. Entonces, también está, es para que tú puedas desinfectarlo con pues, químicos que son bastante fuertes, y este alicate está hecho para eso. Sí, es un alicate médico que pues lo hicimos en base para que el paciente pueda utilizarlo, y si va a limpiarlo después con un desinfectante que sea muy potente, pues este lo soporta y que no se va a dañar. Entonces eso está bien mencionarlo, porque hay veces que claro, compramos uno que esté por ahí y tal, y al final eso es como una lata, el material es como una lata, entonces al principio se te moja un poco y ya lo tienes oxidado. Este no ocurre porque es un material médico. Andrés, una cosa más antes de terminar. Yo me acuerdo que en la primera entrevista que te hice, tú nos explicabas que el Sí, alicate para cortarte las uñas es como el cepillo de dientes. ¿Puedes hablar un poquito de eso para recordarnos? sí, sí, recordar que esto es de uso personalizado, sí, de uso personal, porque si tú compartes el alicate con otra persona, si yo tengo hongo, pues y lo usa otra persona, esa persona es posiblemente se contagie de hongo o se contagie de otra patología. Por eso es tan importante que sea personal, ¿sí? Personal. Si no queda de otra que pues compartirlo con otra persona que vivas en tu casa. No te olvides de desinfectarlo, porque es importante también mencionarlo, porque hay veces que es mentira que se compran varios. Ese sería lo ideal, que tú uses el tuyo, pero si no están tus posibilidades, pues lo desinfectas con alcohol, ¿sí? Lo desinfectas con alcohol todo el alicate, pasas bastante alcohol por toda la zona. Específicamente, enfócate más en toda esta zona, ¿sí? En toda esta zona, que es la que justamente es la que te va a cortar la uña y la que va a estar en contacto con tu uña. Pues ahí sí lo compartes, pero ya te digo, o sea, la desinfección no elimina el 100% de los microorganismos patógenos. Elimina gran porcentaje, pero no lo elimina todo. Es decir, que hay un porcentaje pequeñito que puede hacer que te contagies. Entonces, por eso lo decimos que debe ser personalizado. Si no queda de otra, pues ya tienes esa segunda opción. Gracias por eso. Entonces, Andrés, ¿dónde te conseguimos en las redes si hay alguien que te quiere consultar? A ver, me consiguen en las redes como Hospital Pie, @Hospital Pie, que es la clínica, y ahí pueden contactar con la teleconsulta, todo lo que quieran, y también en mis redes personales, que es Andrés Patino, Andrés con doble R, Andrés Patino, porque no hay ñ en las redes sociales, entonces, Son gringos y no Andrés saben. Patino, Andrés Patino. Andrés Patino, con dos R's. Ok, igual te lo vamos a poner aquí abajo para que la gente lo vea sin problema y van a estar Así, así, todo. así estoy en todas partes, así estoy en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en todas partes. Es lo Y así lo mismo. ven viajar porque al hombre le encanta la viajadera también. Y te voy a decir, Exactamente. Si quieres saber, nada malo en el modelaje tampoco, te cuento, para que bueno, sepan. hago el Colirio. intento, pero si quieres tip de viajar, pues ahí también lo tienes. Buenísimo. Andrés, mil gracias por estar aquí conmigo otra vez y por explicarle a las personas que nos ven y nos escuchan con tanta claridad
los detalles importantes sobre el pie diabético y la podología. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y aquí estoy cuando me necesites. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué te pareció la entrevista con Andrés? La verdad, yo creo que fue muy claro todo lo que explicó y sobre todo me encantó todas las recomendaciones que nos dio a través de la entrevista. Pero importante recordarte que tiene un blog en su página web donde habla específicamente de las 14 recomendaciones que nos da y yo te recomiendo que lo leas y lo imprimas y se lo mandes a tu amigo o tu pariente que es viejito y no sabe manejarse en el internet, o que se lo recomiendes a tu familiar o amigo que necesite de este tema, porque honestamente no es fácil de encontrar este tipo de información y está buenísima. Aquí te voy a dejar el enlace, igual está puesto en las notas del podcast, está puesto en el canal de YouTube y también en mi página web, en la página que se le va a dedicar a esta entrevista. Gracias por escucharnos y espero que te haya sido útil. Cuídate mucho. Adiós.